Este relato de la multiplicación de los panes y los peces, complementario de otros relatos de los evangelistas, este es el de San Juan, creo que nos da dos enseñanzas que se ven enseguida, y después yo creo que hay otras dos que quizá no se vean tanto. En primer lugar, estas dos enseñanzas nos dicen que el Señor quiere que saciemos nuestra hambre, no solamente de pan de cuerpo, sino también de pan del alma. Y quiere que sus discípulos, los apóstoles, los obispos, los colaboradores de los apóstoles, los sacerdotes y el resto de los discípulos, los cristianos, los laicos, colaboremos a saciar esta necesidad que tiene el cuerpo y el alma. Por lo tanto, es necesario, es el deber de aquellos que quieren seguir a Jesús, cada uno según su responsabilidad, es necesario ayudar a que esta necesidad de pan para el cuerpo y de pan para el alma se satisfaga. Pan para el cuerpo, por ejemplo, un trabajo digno. Los empresarios en muchos sitios, debido a la propaganda comunista, son mal vistos, despreciados, insultados. Bueno, pues yo creo que un empresario que crea puestos de trabajo está haciendo una obra de caridad, siempre y cuando, lógicamente, estos puestos de trabajo estén remunerados con justicia. Bueno, no solamente podemos pensar en la caridad como limosna, también tenemos que pensar en la caridad como justicia social, es decir, aquel que está creando puestos de trabajo. Si esto se viera desde esa perspectiva, y repito, no desde la perspectiva de la lucha de clases y del odio vertido por el comunismo, pues quizá a lo mejor muchos católicos se hubieran animado muchísimo más a ser emprendedores. En cualquier caso, tenemos el deber de alimentar el cuerpo. El cuerpo con el trabajo, o el cuerpo, cuando no hay trabajo, con la caridad en la medida de las posibilidades de cada uno. Del mismo modo tenemos el deber de alimentar el alma que necesita la Eucaristía, es el pan de vida eterna. La situación atípica y dolorosa de estas semanas de confinamiento, a todos los católicos, lógicamente con un mínimo sentido de quién es Jesús y quién es el que está en la Eucaristía, les ha hecho reavivar el hambre por la Eucaristía, que muchos ya lo tenían, porque eran de misa frecuente, de misa diaria incluso, pero que otros quizá no lo tenían tanto, iban a misa más pues por tradición o por inercia o porque les llevaban en su casa, y ahora están redescubriendo el valor de la Eucaristía, porque muchas veces se valora más lo que no se tiene que aquello que se tiene siempre a mano. Las dos lecciones evidentes: hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar el alma. Necesitamos el pan para el cuerpo y necesitamos la Eucaristía, el verdadero pan de vida para el alma. Cada uno tendrá que hacer su parte para satisfacer estas dos necesidades. Luego hay otras dos enseñanzas que quizá no se ven tanto. Las dos, pero una especialmente me preocupa mucho. Cuando he escuchado, he leído en este tiempo las lamentaciones y a veces las quejas amargas, incluso a veces acusaciones dolorosas, insultos hasta, también eso he leído, de católicos que no pueden acceder a la Eucaristía por el confinamiento y que tienen el dolor de que no pueden ir a misa porque no hay culto público. Bueno, lo que he notado en general, aparte del tono que en algunos casos, repito, ha sido agresivo contra los obispos o contra los sacerdotes, aparte de eso, lo que he notado en general es que, aunque hay amor a la Eucaristía, porque lo hay, en el fondo no hay fe en la presencia real del Señor. Esto puede parecer un contrasentido. Hay amor a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque se cree que Jesús está ahí. No estoy negando esta fe. Si no fuera por esta fe, no habría amor a la Eucaristía ni dolor por no poder ir. Pero siempre la perspectiva es de lo que a mí me falta. A mí me falta. Yo necesito comulgar. Esta es la perspectiva. Yo echo en falta comulgar. Yo necesito estar con Cristo.
Pero si tú crees de verdad que Cristo está presente en la Eucaristía y por eso necesitas estar con Él, tienes que pensar en lo que Él necesita estar contigo. Si no es un pedazo de pan, sino que es una persona, tendrás que ponerte en el lugar de esa persona. Esto lo he visto muy poco, prácticamente nunca. Tú echas en falta comulgar. ¿No has pensado lo que Jesús echa en falta comulgar contigo? Tú echas en falta poder ir a estar con el Señor en la Eucaristía, porque puedes estar con el Señor en tu casa. ¿No has pensado en lo que Jesús echa en falta que tú vayas a verle? Pongamos un ejemplo, también de estos días de confinamiento. Hay una persona a la que quieres mucho, la que sea, tu papá, tu mamá, ancianos, tu novio, tu novia, tu hijo, bueno, personas que son muy importantes en tu vida, que no puedes estar con ellos en este momento porque están en otra ciudad o a lo mejor en la misma ciudad, pero en un apartamento lejano que no puedes acercarte. Bueno, esto te provoca dolor. Quiero estar con esa persona, pero debes de plantearte, ¿y esa persona cuánto está sufriendo porque no está conmigo? Quiero estar con mi papá, con un grado 5 de deseo de estar con tu papá. ¿Has pensado lo que tu papá te necesita a ti? Porque a lo mejor él tiene un grado 10. Es decir, si tú quieres estar con tu papá, a lo mejor tu papá quiere estar contigo mucho más, muchísimo más, que lo que tú quieres estar con él. Tienes a tu papá o a tu mamá ancianos en la UCI de cuidados intensivos en el hospital porque tuvieron síntomas o están con el virus. Y te gustaría estar a su lado. Qué bien, estás sufriendo porque no estás a su lado. Es un hermoso sentimiento de amor. ¿Has pensado en lo que tu papá, que está ahí confinado, está sufriendo porque no está contigo? Jesús está en la Eucaristía, es una persona, es real, es alguien, no es un pedazo de pan, es alguien real, cuerpo y alma, divinidad y humanidad. Cristo real, presente en la Eucaristía. Este Cristo en la Eucaristía te necesita. Y te necesita en este tiempo de confinamiento y te necesita todos los días. Si entendemos nuestra relación con Cristo Eucaristía solo desde la perspectiva de nuestra necesidad, cuando no me apetezca o cuando no lo necesite, no iré. Porque en el fondo considero que eso es como, perdón por la comparación, una lata de Coca-Cola o una botella de agua. ¿Tengo sed? Bebo. Y si no tengo sed, no bebo. La lata de Coca-Cola o la botella de agua ni sienten ni padecen porque tú bebas o no bebas. Están ahí a tu servicio, siempre y cuando tengas la moneda necesaria para sacarla de la máquina o comprarla en el bar. Jesús no es una lata de Coca-Cola, Jesús no es una botella de agua, Jesús no es un bocadillo de jamón. Jesús es una persona, la Eucaristía es una persona, te necesita porque te ama. Tu papá te necesita porque te ama más que lo que tú le amas a él. Imaginemos no este contexto del coronavirus, sino un contexto normal. Tu papá no lo puedes atender, le quieres mucho, no le puedes atender por tu trabajo, porque necesita unas atenciones especiales que no le puedes dar, le tienes en una residencia de ancianos. Y dices, voy a ir a ver a mi papá, necesito verle. Y vas un día a la semana y te piensas que eres un hijo estupendo. Vas un día a la semana y dedicas una tarde a la semana a ver a tu papá. Eres un hijo estupendo, te sientes bien contigo mismo, has satisfecho tu necesidad y has tranquilizado tu conciencia. ¿Tu papá qué necesita? Es lo que tienes que pensar. ¿Qué necesita tu papá? Porque a lo mejor no se lo puedes dar, comprendo, pero tienes que pensar, ¿qué necesita tu papá? Porque a lo mejor lo que tu papá necesita es que vaya todos los días, ¿no? Que no puedes hacerlo, pero tienes que pensarlo. ¿Qué necesita mi padre? Hoy no me apetece ir, estoy cansado, he tenido una semana muy dura, es la tarde que habitualmente dedico a ver a mi padre, pero estoy realmente cansado, me duele un poco la cabeza, pero mi padre me necesita, mi padre me espera. Hasta que no nos pongamos en el lugar de Cristo en la Eucaristía, hasta que no le tratemos de verdad como una persona, como alguien real, y no como un pedazo de pan, y no como alguien a quien utilizo para
satisfacer mis necesidades, no entenderemos verdaderamente quién es Cristo y cuánto nos ama el Señor. El Señor está ahí para saciar nuestro hambre. He hablado del hambre del cuerpo y del hambre del alma. El Señor está ahí para saciar nuestro hambre, ciertamente, ciertamente, pero también nos necesita. Si no, no sería una persona, si no sería una cosa. Y Él nos ama infinitamente más de lo que nosotros podemos amarle a Él. Y por eso nos necesita más de lo que nosotros necesitamos a Él. Una última cosa, ya rápidamente, de este Evangelio. Jesús se marcha. Jesús huyó muy pocas veces, no huyó cuando le cogieron preso, por ejemplo, en el Huerto de los Olivos, y derribó por el suelo a todos los sicarios y podía haber salido. No rehuyó la cruz. En cambio, en este caso, Jesús se va. Jesús se va porque le quieren hacer rey. Es decir, Jesús se marcha de aquellos que le buscan solo por el interés. Habían comido y bebido hasta saciarse. Le habían seguido porque habían visto la gran cantidad de milagros de curaciones de enfermos. Empieza el texto de hoy diciendo eso. No les importa Jesús, no les importa. Les importa lo que pueden sacar de Jesús, incluso el alimento del alma. ¿Esa es tu relación con Jesús? ¿Piensas alguna vez en lo que necesita Jesús de ti? ¿Piensas alguna vez en lo que te ama Él? ¿Piensas alguna vez en lo que sufre porque no puede estar contigo todos los días? En la Eucaristía, pero también en la oración, en lo íntimo de tu casa. Si Jesús sabe o experimenta que tú solo le quieres para sacar algo de Él, Él te ama infinitamente y seguramente no se va a marchar. Estará siempre dispuesto a recibirte, pero qué dolor le causas a Jesús. Que no tenga nunca que Jesús de irse de tu lado, porque tú te acercas a Él diciéndole: Señor, te necesito, pero aquí estoy, Señor, me ofrezco a ti, te agradezco para lo que tú necesites de mí. Que así sea.